Pues buenas tardes, mis queridas hermanas. Gracias por acompañarnos aquí en esta sesión tan preciosa de todos los miércoles, reparando a Jesús en sus consagrados. Pues cada miércoles rezamos el Santo Rosario en la Divina Voluntad y cada miércoles tomamos un misterio del Santo Rosario y giramos en ese misterio y reparamos a Jesús en sus consagrados en ese misterio. Pues hoy es el quinto misterio glorioso, la coronación de nuestra Madre Santísima como Reina y Señora del universo y de todo lo creado, la Reina y Señora del reino de la divina voluntad. Y además de eso también vamos a girar en una lectura del libro de cielo, que es la lectura 766 de noviembre 16 de 1906. Esa lectura habla sobre la diferencia que hay entre las ofensas que le hacen los religiosos a Jesús y los laicos. Hay una gran diferencia y vamos a girar en esa diferencia y vamos a reparar a Jesús, a darle todo el amor y toda la gloria, todo el honor que él merece. Así que comenzamos, mis queridas hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confirmamos que fuimos creados en un arrebato de amor. En ese arrebato de amor que es ese movimiento trinitario entre el Padre, el Hijo y la procedencia del Espíritu Santo. Abba, Padre, tú que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Venga tu reino, del fiat voluntas tua. Hágase en todas las almas tu voluntad divina, así como es en el cielo, que sea en la tierra de las almas de tus criaturas creadas por ti. Danos hoy el pan de tu palabra, de tu humanidad, de tu divinidad, de tu divina voluntad, y el pan que alimenta a nuestro cuerpo cada día. Perdona nuestras deudas de amor hacia ti, uniéndonos a Jesús en su humanidad y en su divinidad, así como perdonamos las deudas de amor que nos deben. No nos induzcas a la tentación, que siendo el causal de nuestro obrar sin ti, tomando el camino libre a optar por actitudes demoníacas, y líbranos del maligno. Fiat. Ave María, Reina nuestra, el fiat divino te ha llenado de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre inmaculado. Santa María, Madre de Dios y Madre particular nuestra, ruega por nosotros y conduce a las almas de todos tus hijos al reino del fiat voluntas tua, reino triunfante de tu inmaculado corazón y reino del sagrado corazón de tu amantísimo Hijo Jesús. Fiat. El credo para dar a Jesús la gloria y el honor que no le dan las criaturas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al seno de Abraham, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh mi Jesús, me uno contigo en tu divina voluntad, en el pago por todas las criaturas de las deudas de amor al Padre.
Líbranos del mal de nuestra voluntad humana, y así unidos a tu voluntad, recibamos el regalo de vivir en el cielo aquí en la tierra. Sellamos todos los actos, palabras y pensamientos de todas las criaturas, hechos en la divina voluntad, con la marca del Glorium Dei, Glorium Dei, Glorium Dei. Dispongámonos. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Padre, mi Dios, mi Creador, mi Señor, criada en un arrebato de amor divino, reconozco que soy todo amor, por cuanto me has amado. Tanto más amor te devuelvo, haciendo eco de mí. Te amo en toda la creación, hundiéndome en el orden de tu gracia. Llamo a los ángeles para que toquen nuestra frente, para que impriman el Espíritu Santo y así infundir la luz divina, para que podamos creer y comprender las verdades divinas que nos enseñan cómo se vive en el cielo, para que sea así en la tierra de mi alma. Madre, formando en mí la vida divina, preséntame ante tu divino Hijo como un triunfo de tu inmaculado corazón, y así junto contigo ame, agradezca, adore, alabe y bendiga el santo nombre de Jesús, a nombre de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. En la luz de tu divinidad, extiendo tus pensamientos santos en todos tus consagrados reunidos en preparación y desarrollo del cónclave, para que sean circundados con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo y con el desahogo del amor completo en el Espíritu Santo, de tal forma que, desapegándose de los intereses humanos, vivan conscientemente dominados por el amor, y solo por el amor continuado que mantiene viva la Iglesia fundada por ti. Fiat. Ofrecimientos. Madre, Reina de la Divina Voluntad, te veo a los pies de la cruz cuando Jesús te confirma como Madre de todos, y luego cuando amorosa vas acogiendo a cada apóstol que regresa después de haber huido en la pasión de tu amado Hijo, cómo los acogiste a cada uno con el perdón tuyo y de tu adorado Hijo, y cómo amorosa fuiste la columna de la Iglesia inicial, mientras se fortalecían los apóstoles. Junto contigo quiero llevar la preciosísima sangre del corazón de Jesús al vicario de tu Hijo, y lo cubramos con ella para que su corazón rebose del amor primigenio que le debe, y siempre tenga como el norte de su vida el amor de tu amado Hijo. Fiat. Igualmente, Madre, junto contigo, llevemos a las almas en el purgatorio que no pueden aún sostener la mirada divina, las más cercanas a tu Jesús, la sangre de tu amantísimo Hijo. Llevémosle la luz, mitiguemos sus delirios de amor, extingamos el fuego que las quema y queden libres de toda pena. Y las más abandonadas, que no tienen quien ore por ellas, encuentren en las criaturas los sufragios que necesitan. Estas almas ya no pueden orar por sí mismas, por ello suplican y anhelan, llenas de amor por ti, el refrigerio a sus penas y acelerar así su liberación, y estando ya purificadas se presenten ante tu Hijo, que tanto las anhela junto a Él, y así agradarlo en su corazón lacerado. Fiat. Por las ofensas que causan a Jesús los sacerdotes. Encontrándome fuera de mí misma, veía las tantas ofensas que cometen los sacerdotes y personas religiosas,
y el gran desagrado que el bendito Jesús sentía por ellas. Entonces yo, casi asombrándome, he dicho: dulce vida mía, es verdad que las personas religiosas te ofenden, pero a mí me parece que los seglares te ofenden mayormente. No obstante, muestras más disgusto por las ofensas de aquellas que por las de estos. Parece que eres todo ojos para mirar todo lo que hacen los primeros y aparentas no ver lo que hacen los segundos. Y él: hija mía, tú no puedes comprender la diferencia que hay entre las ofensas de los religiosos y las de los seglares. Por eso te asombras. Los religiosos han declarado pertenecerme, amarme y servirme, y yo les he confiado los tesoros de mi gracia, y a otros los tesoros de los sacramentos, como es el caso de los sacerdotes. Ahora, fingiendo en lo exterior que me pertenecen, en su interior, si es necesario, están lejos de mí. Aparentan amarme y servirme. En cambio, me ofenden y se sirven de las cosas santas para servir a sus pasiones. Por eso, soy todo ojos para no dejarlos desperdiciar mis dones, mis gracias, pero a pesar de mis premuras, llegan a malgastar mis dones aún en aquellas mismas cosas externas con las que externamente parece que me están glorificando. Esta es una ofensa tan grave que si tú la pudieses comprender, morirías de aflicción. En cambio, los seglares declaran no pertenecerme, no conocerme y no quererme servir. Y esta es la primera cosa, que están libres del espíritu de hipocresía, la cosa que más me disgusta. Por eso, habiéndose ellos declarado, no les he podido confiar mis dones, si bien la gracia los exhorta y les hace la guerra, pero no se ha donado porque no la quieren. Sucede como un rey que ha combatido para liberar los pueblos de la esclavitud en la cual eran tenidos por otros reyes. A fuerza de sangre ha logrado liberar a una parte de aquellos pueblos y los ha puesto bajo su dominio, proveyéndolos de todo, y si fuera necesario, haciéndolos habitar su misma habitación. Ahora, ¿de quién se desagradaría más si lo ofendieran? ¿De aquellos pueblos que han quedado lejanos de él, que también querían liberar, o de aquellos que viven con él? Quinto misterio: la coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado. Sobre el tránsito, la asunción y la realeza de María Santísima. Dice María: yo morí. Sí, si se quiere llamar muerte a la separación acaecida entre la parte superior del espíritu y el cuerpo. No, si por muerte se entiende la separación entre el alma vivificante y el cuerpo, la corrupción de la materia carente ya de la vivificación del alma, y antes la lobreguez del sepulcro, y como primera de todas estas cosas, el angustioso sufrimiento de la muerte.
¿Cómo morí, o mejor, cómo pasé de la tierra al cielo, antes con la parte inmortal, después con la perecedera? Como era justo que fuera para la mujer que no conoció mancha de culpa. En ese anochecer ya había empezado el descanso sabático. Hablaba con Juan de Jesús, de sus cosas. Aquella hora vespertina estaba llena de paz. El sábado había apagado todos los rumores de humanas obras, y la hora apagaba toda voz de hombre o de ave. Solo los olivos de alrededor de la casa emitían su frufru con la brisa del anochecer. Parecía como si un vuelo de ángeles acariciara las paredes de la casita solitaria. Hablábamos de Jesús, del Padre, del reino de los cielos. Hablar de la caridad y del reino de la caridad significa encenderse con el fuego vivo, consumir las cadenas de la materia para dejar libre al espíritu en sus vuelos místicos. Si el fuego está contenido dentro de los límites que Dios pone para conservar a las criaturas en la tierra a su servicio, es posible arder y vivir, encontrando en el fuego no consumición, sino perfeccionamiento de vida. Pero cuando Dios quita los límites y deja libertad al fuego divino de incidir sin medida en el espíritu y de atraerlo hacia sí sin medida, entonces el espíritu, respondiendo a su vez sin medida al amor, se separa de la materia y vuela al lugar desde donde el amor le incita y a donde el amor le invita. Y es el final del destierro y el regreso a la patria. Aquel atardecer, el ardor incontenible, a la vitalidad sin medida de mi espíritu, se unió una dulce postración, una misteriosa sensación de que la materia se alejaba de todo lo que la rodeaba, como si el cuerpo se durmiera, cansado, mientras el intelecto, avivado más su razonar, se abismara en los divinos esplendores. Juan, amoroso y prudente testigo de todos mis actos, desde que fue mi hijo adoptivo según la voluntad de mi unigénito, dulcemente me persuadió de que buscara descanso en el lecho y me veló orando. El último sonido que oí en la tierra fue el susurro de las palabras del Virgen Juan. Para mí fueron como la nana de una madre junto a la cuna y acompañaron a mi espíritu en el último éxtasis, demasiado sublime como para ser descrito. Acompañaron a mi espíritu hasta el cielo. Juan, único testigo de este delicado misterio, me avió. Él solo me avió, envolviéndome en el manto blanco, sin cambiarme de túnica ni de velo, sin lavacro y sin embalsamiento. El espíritu de Juan, como se ve claro por sus palabras del segundo episodio de este ciclo que va de Pentecostés a mi Asunción, ya sabía que no me iba a descomponer e instruyó al apóstol sobre lo que había de hacerse. Y él, casto y amoroso, prudente respecto a los misterios de Dios y a los compañeros lejanos, decidió custodiar el secreto y esperar a los otros siervos de Dios, para que me vieran todavía y sacaran de verme consuelo y ayuda para las penas y fatigas de sus misiones. Esperó como estando seguro de que llegarían. Pero el decreto de Dios era distinto, como siempre, bueno, para el predilecto, justo, como siempre para todos los creyentes. Cargó los ojos del primero, para que el sueño le ahorrara la congoja de ver cómo se le arrebataba también mi cuerpo. Dio a los creyentes otra verdad que los ayudara a creer en la resurrección de la carne, en el premio de una vida eterna y bienaventurada concedida a los justos, en las verdades más poderosas y dulces del Nuevo Testamento, mi inmaculada concepción,
mi divina maternidad virginal, en la naturaleza divina y humana de mi Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, nacido no por voluntad carnal, sino por desposorio divino y por divina semilla depositada en mi seno. En fin, para que creyeran que en el cielo está mi corazón de madre de los hombres, palpitante de vibrante amor por todos, justos y pecadores, deseoso de teneros a todos junto a sí, en la patria bienaventurada por toda la eternidad. Cuando los ángeles me sacaron de la casita, ¿mi espíritu había vuelto a mí? No. El espíritu ya no tenía que bajar de nuevo a la tierra. Estaba en adoración delante del trono de Dios. Pero cuando la tierra, el destierro, el tiempo y el lugar de la separación de mi Señor uno y trino fueron dejados para siempre, entonces el espíritu volvió a resplandecer en el centro de mi alma, despertando a la carne de su dormición. Por lo que es cabal hablar respecto a mí de asunción al cielo en alma y cuerpo, no por mi propia capacidad, como sucedió en el caso de Jesús, sino por ayuda angélica. Me desperté de aquella misteriosa y mística dormición. Me alcé, en fin, volé, porque ya mi carne había conseguido la perfección de los cuerpos glorificados, y amé. Amé a mi Hijo y a mi Señor, uno y trino, de nuevo hallados. Los amé como es destino de todos los eternos vivientes, dice Jesús. Llegada su última hora, como una azucena cansada que, después de haber exhalado todos sus aromas, se pliega bajo las estrellas y cierra su cáliz de candor. María, mi madre, se recogió en su lecho y cerró los ojos a todo lo que la rodeaba, para recogerse en una última, serena contemplación de Dios. Velando reverente su reposo, el ángel de María esperaba ansioso que el éxtasis urgente separara ese espíritu de la carne durante el tiempo designado por el decreto de Dios y lo separara para siempre de la tierra, mientras ya del cielo descendía el dulce e invitante imperativo de Dios. Inclinado también Juan, ángel terreno, hacia ese misterioso reposo, velaba a su vez a la madre que estaba para dejarlo. Y cuando la vio extinguida, siguió velando, para que no tocada por miradas profanas y curiosas, siguiera siendo incluso más allá de la muerte, la Inmaculada Esposa y Madre de Dios, que tan plácida y hermosa dormía. Una tradición dice que en la urna de María, abierta por Tomás, se encontraron solo flores. Pura leyenda. Ningún sepulcro engulló el cadáver de María, porque nunca hubo un cadáver de María, según el sentido humano, dado que María no murió como todos los que tuvieron vida. Ella se había separado, por decreto divino, solo del Espíritu, y con este, que la había precedido, se unió de nuevo su carne santísima, invirtiendo las leyes habituales, por las cuales el éxtasis termina cuando cesa el rapto, o sea, cuando el espíritu vuelve al estado normal. Fue el cuerpo de María el que se unió de nuevo con el espíritu, después de la larga permanencia en el lecho fúnebre. Todo es posible para Dios. Yo salí del sepulcro sin ayuda alguna, solo con mi poder. María vino a mí, a Dios, al cielo, sin conocer el sepulcro con su horror de podredumbre y lobreguez. Es uno de los más fúlgidos milagros de Dios, no único en verdad, si se recuerda a Enoc y a Elías, quienes por el amor que el Señor les tenía, fueron raptados de la tierra sin conocer la muerte, y fueron transportados a otro lugar, a un lugar que solo Dios y los celestes habitantes de los cielos conocen.
justos eran, y de todas formas nada respecto a mi madre, la cual es inferior en santidad solo a Dios. Por eso no hay reliquias del cuerpo y del sepulcro de María, porque María no tuvo sepulcro, y su cuerpo fue elevado al cielo. Dice María: un éxtasis fue la concepción de mi hijo, un éxtasis aún mayor el darlo a luz. El éxtasis de los éxtasis fue mi tránsito de la tierra al cielo. Solo durante la pasión ningún éxtasis hizo soportable mi atroz sufrimiento. La casa en que se produjo mi asunción se debió a uno de los innumerables actos de generosidad de Lázaro para con Jesús y su madre. La pequeña casa del Getsemaní, cercana al lugar de la ascensión. Inútil es buscar los restos. Durante la destrucción de Jerusalén, por obra de los romanos, fue devastada, y sus ruinas fueron dispersadas durante el transcurso de los siglos. De la misma forma que para mí fue un éxtasis el nacimiento de mi hijo, y que del rapto en Dios, que en aquella hora se apoderó de mí, volví a la presencia de mí misma y a la tierra, teniendo ya a mi hijo en los brazos. Así, mi impropiamente llamada muerte fue un rapto en Dios. Confiando en la promesa recibida en el esplendor de la mañana de Pentecostés, yo pensaba que el acercamiento de la hora de la última venida del amor para llevarme consigo en rapto debía manifestarse con un aumento del fuego de amor que siempre ardía en mí. Y no me equivoqué. Por parte mía, a medida que iba pasando la vida, en mí iba aumentando el deseo de fundirme con la eterna caridad. Me instaba a ello el deseo de unirme de nuevo con mi hijo y la certidumbre de que nunca haría tanto por los hombres como cuando estuviera orando y obrando en favor de ellos, a los pies del trono de Dios. Y con impulso cada vez más encendido y acelerado, con todas las fuerzas de mi alma, gritaba al cielo: ven, Señor Jesús, ven, eterno amor. La Eucaristía, que para mí era como el rocío para una flor sedienta, era, sí, vida, pero a medida que iba pasando el tiempo, cada vez era más insuficiente para satisfacer la incontenible ansia de mi corazón. Ya no me bastaba recibir en mí a mi divina criatura y llevarla en mi interior en las sagradas especies, como la había llevado en mi carne virginal. Todo mi ser deseaba el Dios uno y trino, pero no celado tras los velos elegidos por mi Jesús para ocultar el inefable misterio de la fe, sino como Él, en el centro del cielo, era, es y será, el propio Hijo mío. En sus arrobos eucarísticos ardía dentro de mí, con abrazos de infinito deseo, y cada vez que a mí venía, con la potencia de su amor, casi arrancaba de cuajo mi alma en el primer impulso, y luego permanecía, con infinita ternura, llamándome mamá, y yo lo sentía ansioso de tenerme consigo. Yo no deseaba ya otra cosa, ni siquiera ya estaba en mí. En los últimos tiempos de mi vida mortal, el deseo de tutelar a la naciente iglesia, todo estaba anulado en el deseo de poseer a Dios, por la persuasión que tenía de que todo se puede cuando se le posee. Alcanzar, oh cristianos, este total amor. Pierda valor todo lo terreno. Mirad solo a Dios. Cuando seáis ricos de esta pobreza de deseo que es inconmensurable riqueza, Dios se inclinará hacia vuestro espíritu, primero para instruirlo, luego para tomarlo en sus manos, y ascenderéis con vuestro espíritu al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo,
para conocerlos y amarlos en toda la bienaventurada eternidad, y para poseer sus riquezas de gracias para los hermanos. Nunca somos tan activos para los hermanos como cuando no estamos ya con ellos, sino que somos luces unidas de nuevo con la divina luz. El acercarse del amor eterno tuvo el signo que pensaba. Todo perdió luz y color, voz y presencia, bajo el fulgor y la voz que, descendiendo de los cielos, abiertos a mi mirada espiritual, descendían hacia mí para tomar mi alma. Suele decirse que habría exultado de júbilo si me hubiera asistido en aquella hora mi hijo. Mi dulce Jesús estaba muy presente con el Padre cuando el amor, o sea, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad eterna, me dio su tercer beso en mi vida. Ese beso tan potentemente divino que en él mi alma se fundió, perdiéndose en la contemplación, cual gota de rocío aspirada por el sol en el cáliz de una azucena. Y ascendí con mi espíritu en canto de júbilo hasta los pies de los tres, a quienes siempre había adorado. Luego, en el momento exacto, como perla en un engaste de fuego, ayudada primero y luego seguida por el cortejo de los espíritus angélicos, venidos a asistirme en mi eterno, celeste nacimiento, esperada ya antes del umbral de los cielos por mi Jesús, y el umbral de ellos por mi justo esposo terreno, por los reyes y patriarcas de mi estirpe, por los primeros santos y mártires, entré como reina, después de tanto dolor y tanta humildad de pobre sierva de Dios, en el reino del júbilo sin límite. Y el cielo volvió a cerrarse en este acto de la alegría de tenerme, de tener a su reina, cuya carne, única entre todas las carnes mortales, conocía la glorificación antes de la resurrección final y del último juicio. Mi humildad no podía dejarme pensar que me estuviera reservada tanta gloria en el cielo. En mi pensamiento estaba casi la certidumbre de que mi carne humana, santificada por haber llevado a Dios, no conocería la corrupción, porque Dios es vida, y cuando de sí mismo satura y llena una criatura, esta acción suya es como ungüento preservador de la corrupción de la muerte. Yo no solo había permanecido inmaculada, no solo había estado unida a Dios con un casto y fecundo abrazo, sino que me había saturado hasta en mis más profundas entrañas de las emanaciones de la divinidad escondida en mi seno, y que quería velarse de carne mortal. Pero el que la bondad del Eterno tuviera reservado a su sierva el gozo de volver a sentir en sus miembros el toque de la mano de mi hijo, su abrazo, su beso, y de volver a oír con mis oídos su voz, y de ver con mis ojos su rostro, esto no podía pensar que me fuera concedido, y no lo anhelaba. Me habría bastado que estas bienaventuranzas le fueran concedidas a mi espíritu, y con ello ya se habría sentido lleno de beata felicidad mi yo. Pero, como testimonio de su primer pensamiento creador respecto al hombre, destinado por el Creador a vivir, pasando sin muerte del paraíso terrenal al celestial, en el reino eterno, Dios quiso que yo, inmaculada, estuviera en el cielo en alma y cuerpo, inmediatamente después del fin de mi vida terrena. Yo soy el testimonio cierto de lo que Dios había pensado y querido para el hombre. Una vida inocente y sin conocimiento de culpas. Un dulce paso de esta vida a la vida eterna. Paso con el que, como quien cruza el umbral de una casa para entrar en un palacio, el hombre, con su ser completo hecho de cuerpo material y de alma espiritual,
habría pasado de la tierra al paraíso, aumentando esa perfección de su yo que Dios le había dado, con la perfección completa, tanto de la carne como del espíritu, que el pensamiento divino tenía destinada para todas las criaturas que permanecieran fieles a Dios y a la gracia. Perfección que habría sido alcanzada en la luz plena que hay en el cielo y lo llena, pues que de Dios viene, de Dios sol eterno que ilumina el cielo. Delante de los patriarcas, profetas y santos, delante de los ángeles y los mártires, Dios me puso a mí, elevada a la gloria del cielo en alma y cuerpo, y dijo: esta es la obra perfecta del Creador, la obra que de entre todos los hijos del hombre yo creé a mi más verdadera imagen y semejanza, fruto de una obra maestra divina y creadora, maravilla del universo que ve dentro de un solo ser a lo divino en el espíritu eterno como Dios y como el espiritual, inteligente, libre, santo, y a la criatura material en el más inocente y santo de los cuerpos, criatura ante la que todos los demás vivientes de los tres reinos de la creación están obligados a inclinarse. Aquí tenéis el testimonio de mi amor hacia el hombre, para el que quise un organismo perfecto y un bienaventurado destino de eterna vida en mi reino. Aquí tenéis el testimonio de mi perdón al hombre, al que por la voluntad de un trino amor he concedido nueva habilitación y creación ante mis ojos. Esta es la mística piedra de Parangón. Este es el anillo de unión entre el hombre y Dios. Ella es la que lleva de nuevo el tiempo a sus días primeros y da a mis ojos divinos la alegría de contemplar a una Eva como yo la creé, aún más hermosa y santa, por ser madre de mi Verbo y por ser mártir del mayor de los perdones. Para su corazón inmaculado, que jamás conoció mancha alguna, ni siquiera la más leve, yo abro los tesoros del cielo, y para su cabeza, que jamás conoció la soberbia, con mi fulgor hago una corona, y la corono, porque es para mí santísima, para que sea vuestra reina. En el cielo no hay lágrimas, pero en lugar del jubiloso llanto que habrían derramado los espíritus, si les estuviera concedido el llanto humor que resuma destilado por una emoción, hubo después de estas divinas palabras un centelleo de luces y visos de esplendores, resplandeciendo aún más esplendorosos, y un incendio de fuegos de caridad que ardían con más encendido fuego, y un insuperable e indescriptible sonido de celestes armonías, a las cuales se unió la voz del Hijo mío, en alabanza a Dios Padre y a su sierva bienaventurada para toda la eternidad. Dice Jesús: hay diferencia entre que el alma se separe del cuerpo por verdadera muerte y que momentáneamente el espíritu se separe del cuerpo y del alma vivificante por un éxtasis o rapto contemplativo. El que el alma se separe del cuerpo provoca la verdadera muerte, pero la contemplación extática, o sea, la temporal evasión del espíritu fuera de las barreras de los sentidos y de la materia, no provoca la muerte. Y ello porque el alma no se aleja
y separa totalmente del cuerpo, sino que lo hace solo con su parte mejor, que se sumerge en los fuegos de la contemplación. Todos los hombres, mientras viven, tienen en sí el alma, sea que esté muerta por el pecado, sea que esté viva por la justicia, pero solo los grandes amantes de Dios alcanzan la contemplación verdadera. Esto demuestra que el alma, que conserva la vida mientras está unida al cuerpo, y esta particularidad está presente igual en todos los hombres, tienen en sí misma una parte superior, el alma del alma, o espíritu del espíritu, que en los justos es fortísima, mientras que en los que desprecian a Dios y su ley, incluso solo con su tibieza y los pecados veniales, se hace débil, privando a la criatura de la capacidad de contemplar y conocer, hasta dónde puede hacerlo una humana criatura, según el grado de perfección alcanzado a Dios y a sus eternas verdades. Cuanto más ama y sirve a Dios la criatura con todas sus fuerzas y posibilidades, esa parte superior de su espíritu tiene más capacidad de conocer, de contemplar, de penetrar las eternas verdades. El hombre, dotado de alma racional, es una capacidad que Dios llena de sí. María, siendo la más santa de las criaturas después del Cristo, fue una capacidad colmada hasta el punto de rebosar sobre los hermanos en Cristo de todos los siglos y por los siglos de Dios, de sus gracias, de su caridad, de su misericordia. El tránsito de María se produjo sumergida ella por las olas del amor. Ahora en el cielo, hecha océano de amor, derrama sobre los hijos que le son fieles y también sobre los hijos pródigos sus olas de caridad para la salvación universal. Ella, que es Madre Universal de todos los hombres. Fiat. Libro de Cielo. Lectura 15:1. Dice Jesús: Oh, cómo era bello ver esta inocente y privilegiada criatura, enriquecida con todas las cualidades divinas, venir en medio de nosotros toda amor, toda confianza, sin temor, porque solamente el pecado es lo que pone distancia entre el Creador y criatura. Rompe el amor, hace perder la confianza e infunde temor. Así que ella venía en medio de nosotros como reina, que con su amor dado por nosotros, nos dominaba, nos raptaba, nos ponía en fiesta y se hacía raptora de otro amor, y nosotros la hacíamos hacer, gozábamos del amor que nos arrebataba y la constituimos reina del cielo y de la tierra. Cielo y tierra exultaron e hicieron fiesta junto con nosotros, por tener después de tantos siglos a su reina. El sol sonrió en su luz y se creyó afortunado por tener que servir a su reina con darle luz. El cielo, las estrellas y todo el universo sonrieron de alegría e hicieron fiesta, porque debían alegrar a su reina,
haciéndole ver la armonía y belleza del firmamento. Sonrieron las plantas, pues debía nutrir a su reina, y también la tierra sonrió y se sintió ennoblecida al deber dar habitación y por tener que hacerse pisar por los pasos de su emperatriz. Solo el infierno lloró y sintió perder las fuerzas por el dominio de esta soberana señora. Pero ¿sabes tú cuál fue el primer acto que hizo esta celestial criatura cuando encontró la primera vez ante nuestro trono? Ella conoció que todo el mal del hombre había sido la ruptura entre su voluntad y la de su Creador. Y ella se estremeció y sin dejar pasar el tiempo, ató su voluntad a los pies de mi trono, sin ni siquiera quererla conocer. Y mi voluntad se ató a ella y se constituyó centro de su vida, tanto que entre ella y nosotros se abrieron todas las corrientes, todas las relaciones, todas las comunicaciones, y no hubo secreto que no le confiáramos. Fue precisamente esto el acto más bello, más grande, más heroico que hizo, el poner a nuestros pies su voluntad y que a nosotros, como raptados, nos hizo constituirla reina de todos. ¿Ves entonces qué significa atarse con mi voluntad y no conocer la propia? El segundo acto que hizo fue ofrecerse a cualquier sacrificio por amor nuestro. El tercero fue restituirnos el honor y la gloria de toda la creación, que el hombre nos había quitado con hacer su voluntad. Y aún desde el seno materno lloró por amor nuestro, porque nos vio ofendidos, y lloró de dolor por el hombre culpable. Oh, cómo nos esternecían estas lágrimas inocentes y apresuraban la suspirada redención. Esta reina nos dominaba, nos ataba, nos arrancaba gracias infinitas, nos inclinaba tanto hacia el género humano que no podíamos ni sabíamos resistir a sus repetidas instancias. Pero ¿de dónde le venía tal poder y tanta ascendencia sobre la misma divinidad? Ah, tú lo has entendido. Era la potencia de nuestro querer que obraba en ella, que mientras la dominaba, la hacía dominadora de Dios mismo. Además, ¿cómo podíamos resistir a tan inocente criatura, poseída por la potencia y santidad de nuestro querer? Sería resistir a nosotros mismos. Nosotros descubríamos en ella nuestras cualidades divinas, como olas afluían sobre ella los reflejos de nuestra santidad, los reflejos de los modos divinos, de nuestro amor, de nuestra potencia, etc. Y nuestro querer, que era un centro, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas y se hacía corona y defensa de la divinidad habitante en ella. Si esta Virgen Inmaculada no hubiera tenido el querer divino como centro de vida, todas las demás prerrogativas y privilegios con los cuales tanto la enriquecimos habrían sido una nada frente a eso. Fue eso lo que le confirmó y le conservó los tantos privilegios
y no solo, sino que a cada instante le multiplicaba nuevos. He aquí la causa por la que la constituimos reina de todos, porque cuando nosotros obramos, lo hacemos con razón, sabiduría y justicia, porque jamás dio vida a su querer humano, sino que nuestro querer fue siempre íntegro en ella. ¿Cómo podíamos decir a otra criatura, tú eres reina del cielo, del sol, de las estrellas, etcétera, si en lugar de tener nuestro querer por dominio fuera dominada por su querer humano? Todos los elementos, cielo, sol, tierra, se habían sustraído del régimen y dominio de esta criatura. Todas habrían gritado en su mudo lenguaje: no la queremos, nosotros somos superiores a ella porque jamás nos hemos sustraído de tu eterno querer. Tal como nos creaste, así somos. Habría gritado el sol con su luz, las estrellas con su centelleo, el mar con sus olas y así todo lo demás. En cambio, como todos sintieron el dominio de esta Virgen excelsa, que casi como hermana suya jamás quiso conocer su voluntad, sino solo la de Dios. No solo hicieron fiesta, sino que se sintieron honrados por tener su reina, y corrieron en torno a ella para hacerle cortejo, tributarle sus homenajes, componerse la luna como escabel de sus pies, las estrellas como corona, el sol como diadema, los ángeles como siervos, los hombres como esperando. Todos le rindieron honores y le hicieron sus homenajes. No hay honor y gloria que no se pueda dar a nuestro querer, sea que obre en nosotros en su propia sede, sea que habite en la criatura. Pero ¿sabes tú cuál fue el primer acto que hizo esta noble reina cuando, saliendo del seno materno, abrió los ojos a la luz de este bajo mundo? Cuando ella nació, los ángeles le cantaron canciones de cuna a la celestial bebita, y ella quedó extasiada, y su bella alma salió de su cuerpecito, acompañada por legiones angélicas, y giró por tierra y cielo, y fue recogiendo todo el amor que Dios había esparcido en todo lo creado, y penetrando en él, en el empíreo vino a los pies de nuestro trono y nos ofreció la correspondencia del amor de todo lo creado, y pronunció su primer gracias a nombre de todos. Oh, cómo nos sentimos felices al oír el gracias de esta bebita reina, y le confirmamos todas las gracias, todos los dones, para hacerla superar a todas las demás criaturas unidas juntas. Después, arrojándose en nuestros brazos, se deleitó con nosotros, nadando en el océano de todos los contentos, quedando embellecida de nueva belleza, de nueva luz y de nuevo amor. Suplicó de nuevo por el género humano, pidiéndonos con lágrimas que descendiera el Verbo eterno para salvar a sus hermanos. Pero mientras esto hacía, nuestro querer le hizo saber que bajara a la tierra, y ella de inmediato dejó nuestros contentos y las alegrías y partió. ¿Para hacer qué cosa? Nuestro querer. Qué potente imán era nuestro querer habitante en la tierra, en esta recién nacida reina. No nos parecía ya extraña la tierra, no nos sentíamos ya para castigarla haciendo uso de nuestra justicia. Teníamos la potencia de nuestra voluntad que en esta inocente niña nos despedazaba los brazos, nos sonreía desde la tierra y cambiaba la justicia en gracias
y en dulce sonrisa, tanto que no pudiendo resistir al dulce encanto, el Verbo eterno apresuró su carrera. Oh prodigio de mi querer divino, a ti todo se debe, por ti se cumple todo, y no hay prodigio más grande que mi querer habitante en la criatura. Fía. Creo que ahora cerramos con este misterio, la primera vuelta, digamos, de los misterios. Vale la pena que demos gracias a Dios por esta joya que nos ha entregado. Esta joya que convirtió en miles de veces más todo lo que Dios esperaba de Adán. Y a ella, porque con tanta humildad fue capaz de darse tan plenamente como ninguna criatura lo ha dado, y demostrarnos a nosotros lo que dicen las últimas palabras del Señor, ¿verdad? Lo que es que una criatura vive en mi querer. Y humildemente ella nos está diciendo también: en mi ruta, en mi camino, ustedes vengan, porque yo soy esa madre para ustedes. Y nos dice con el mismo gozo de los mexicanos: y no estoy yo aquí, que soy tu madre. Así que gracias infinitas, adoración enorme y tributo filial nuestro a esa madre que merece todo de nosotros. Y no porque querramos ser creídos, ¿verdad? Sino porque realmente ella se lo merece y dio todo. ¿Y qué somos nosotros? Sin ella, que nos hace hijos, y sin su hijo, que nos hace hijos, seguiríamos siendo, así como nos veía Luisa, ¿verdad?, en esos viles gusanos. Y seguiríamos en el abismo de la vida. Y ella nos ofrece lo que ella hizo, ni más ni menos, que ni siquiera tenemos idea, que cambió la justicia en gracias, que abrió los cielos, aunque los cielos se cerraron cuando ella entró. Y bueno, hay tantas cosas que decir de este paso de nuestra madre. Nos revela tantísimas cosas, ¿verdad? Pero vamos a dar paso a los comentarios. Lo que me llama muchísimo la atención es cómo dice Jesús, cómo era bello ver esta inocente y privilegiada criatura. Y todo lo demás que describe. Y nada más con poquititas palabras puedo decir cuán grande es el amor de Dios, de la Santísima Trinidad, por nuestra Madre. Una Madre que nos dio, una Madre que nos dejó, para que todo un Dios exprese tantas alegrías y la reconozca como la Reina Celestial, como la Reina de la misma creación. Y la misma creación la reconoce, el sol, las estrellas. Todo un Dios nos está diciendo lo grande y lo valiosa que es nuestra Santísima Madre. Que hay tantas cosas que hace ella por nosotros y no la sabemos ni amar
ni reconocer, ni valorar, y mucho menos aprovechar, porque ella es el camino para llegar a Jesús, para llegar a la divina voluntad. Fíjate. Desde hace un rato que me llamó muchísimo la atención por lo que dice la lectura que está en los misterios del Rosario, ¿no? Y que dice, hay diferencia entre que el alma se separe del cuerpo por verdadera muerte y que momentáneamente el espíritu se separe del cuerpo y del alma vivificante por un éxtasis o rapto contemplativo. A mí me llama mucho la atención particularmente, si bien por nuestra Madre Santísima, pero es que igual es la muestra más grande y preclara, de que lo que realmente da vida al cuerpo es el alma, y más en el caso pues de la divina voluntad, como es en el caso de cómo es nuestra Madre Santísima, toda pura, inmaculada y sin mancha, ¿no? Entonces, dice, el que el alma se separe del cuerpo provoca la verdadera muerte, pero la contemplación extática, ¿por qué? Porque aquí lo que dice es que justamente el alma que vive en la divina voluntad, como era el caso de nuestra Madre Santísima, que siempre vive en divina voluntad, siempre lo hizo y siempre lo hará, es unida a su voluntad a la de nuestro Señor, pues en definitiva vive en una contemplación extática. Y eso hace que, como bien lo dice aquí nuestro Señor, la temporal evasión del espíritu fuera de las barreras de los sentidos y de la materia no provoca la muerte. Y eso sí me llamó poderosamente la atención, porque a fin de cuentas también en toda la lectura, igual esta 15.1, mucho de esto habla de muy profundamente de toda esta parte de este tema, ¿no? De lo que es y todo lo que es pues nuestra Madre Santísima, ¿no? ¿Quién es nuestra Madre Santísima? ¿Cómo vivió? Y cómo finalmente, como bien lo mencionabas, Lupita, que ella abrió los cielos. Qué gran portento en la divina voluntad, y esto nuestra Madre nos lo quiere dar a nosotros también. Hay una cuestión aquí que es muy, muy trascendental para quienes aspiramos a la divina voluntad, ¿no? Que es imitar en todo a nuestra Madre, ser como ella, sea en la vocación de Lourdes, sea en la de Fátima, sea en la de Medjugorje, sea en la cual que sea, es nuestra misma Madre Santísima, que nos llama, que nos ama, y que de la misma manera, así como lo mencionaste, Lupita, nos dice, ¿qué no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Qué no estás por ventura en mi regazo? Y wow, es precioso saber que así es, más para quienes aspiran o que viven o vivirán y han vivido en la divina voluntad, porque estábamos también junto con Luisa y junto con Jesús ahí en el regazo de nuestra Madre Santísima al momento del nacimiento de Jesús. Sorprendente. Wow. 2 cosas, quizás 3, brevemente comentar nomás que lo que comenzó en Nazaret terminó en Getsemaní, ¿verdad? Y ella viviendo en otro lado, el Señor hizo como cerrar el ciclo, ¿verdad? Que retornara a Israel, y que lo que terminó en el Calvario también terminó en el monte vecino, que era el Getsemaní. Y lo segundo es que entiendo yo que este privilegio que le dio a nuestra madre, el Señor se lo dio a Luisa. El habitual estado en que caía Luisa es prácticamente basado en esto mismo que nos está describiendo aquí. Ella quedaba petrificada con signos porque era su espíritu el que salía, no su alma, porque si su alma hubiese salido, ella hubiera fallecido, como lo dice aquí el Señor. Entonces, en María Valtorta
encontramos el mecanismo completo, cómo es que funcionaba el habitual estado de Luisa. Y tercero, acordémonos que esta lectura es María Valtorta. Entonces Jesús también explica un poco más terreno que con su divinidad. Entonces, lo que aquí él nos explica de la parte contemplativa es porque eso era lo que se entendía en aquel tiempo. Luisa hace una pregunta bien directa a Jesús y le dice, ¿y esto que yo vivo es místico o es real? Y ahí el Señor es tajante y le dice, es real. Entonces, lo contemplativo ya no nos toca a nosotros con la divina voluntad, sino que nos toca lo real. Por eso es que nuestro mandato es hacer vida, para vivirlo en los pequeños actos como en los grandes actos, porque todos tienen el mismo valor, ¿verdad? Empezando por las cosas que de esta última lectura a mí me calan muy hondo y que tienen que ver obviamente con destacar a nuestra Madre como Reina y Madre de cielos y tierra, pues hay ciertas cosas como por ejemplo, solo el infierno lloró y sintió perder las fuerzas por el dominio de esta soberana señora. El demonio le huye más y le tiene más pavor y terror a nuestra Santísima Madre que al mismo Jesús. Y eso corroborado por santos y místicos y personas de conocimiento. Así que imagínense la grandeza de María, ¿verdad? Entonces, seguidamente en el párrafo 4, tenemos que destacar estas tres cosas, estos tres actos principales que se destacan cuando ella se presenta ante el trono del Altísimo, ¿verdad? Ante la Sacrosanta Trinidad, ¿verdad? Porque dice, y que nosotros, las almas que queremos llegar a vivir en la divina voluntad, tenemos que aplicárnoslo, ¿sabes? Estos tres actos que están aquí, porque todo en Jesús y María es triple, y es bien importante lo que está diciendo. Nosotros, al igual que nuestra Madre Santísima, tenemos que conocer todo el mal del hombre habría sido hecho y ella lo restituyó al decir no a mi voluntad y sí a la voluntad de mi divino Creador. Fíjense cómo dice, ella conoció que todo el mal del hombre había sido la ruptura entre la voluntad humana y la de su divino Creador. Y por eso dejó su voluntad humana a los pies del trono celestial. Y no la quiso conocer más, no quiso saber más de su voluntad para hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios y constituirla como centro de vida. Eso precisamente es lo que nosotros tenemos que grabar en nuestra alma, porque eso precisamente es lo que se espera del alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad. Es ejemplo de nuestra Madre. Ese es el primer acto que reconoció la Sacrosanta Trinidad en el trono, ¿verdad? Del Altísimo, para con nuestra Madre. El segundo acto que hizo fue ofrecerse a cualquier sacrificio por amor nuestro. Quiere decir que la alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad tiene que estar dispuesta a pasar cualquier sacrificio, como dice aquí, por amor a Dios, por amor a nuestra Santísima Madre, por amor a todas las almas que quieren llegar a ser vida la divina voluntad. ¿Verdad? Tercero,
restituirnos el honor y la gloria de toda la creación que el hombre no había querido con hacer su voluntad. Y aún desde el seno materno lloró por amor nuestro, porque nos vio ofendidos y lloró de dolor por el hombre culpable. Quiere decir que nosotros también tenemos que darle todo ese amor, honor, gloria por todo lo creado, como lo hizo ella, y por todo lo que Jesús hizo, y por todo lo que todas las criaturas y bienaventurados han hecho, aun aunque haya sido viviendo a los efectos de la voluntad divina. Y por toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre y mujer que vea la luz de Dios con sus propios ojos, nosotros tenemos que dar honor y gloria al Señor por todos ellos, como lo hizo María. Así que aquel que me venga a decir, el que sea, que no puede reconocer a María en todos los honores que ella merece, qué lejos está del único Dios verdadero. Con eso decimos muchísimo, ¿verdad? También destacando, como estamos reparando por los sacerdotes, llama muchísimo la atención que el Señor destaca, que le pone mucha atención a los sacerdotes, porque ellos consagraron su vida a Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Y también a las almas que quieren llegar a vivir en la divina voluntad, porque son sus almas predilectas, las más queridas, y nosotras también somos consagradas. Así que esta noche tiene múltiples mensajes bellísimos, y ojalá y todos esos sacerdotes que están conociendo la divina voluntad se inunden, se enamoren, se embelezcan, no sé ni qué palabra usar, tal y como nosotros estamos haciendo cuando nos reunimos y rumiamos las lecturas y hacemos lo que está de nuestra parte para que este reino se pueda extender. Yo creo que ese mensaje de nuestra Madre Santísima le deja a uno sin palabras, pero grábense en sus mentes y en su alma, en su ser, en su corazón, estos tres actos tan maravillosos de nuestra Madre Santísima, porque ella espera eso también de nosotros, al igual que Jesús. Y hay que amar infinitamente, porque ahí está la clave, en ese amor que no tiene expresión humana posible y que solo un amor divino puede hacer. Yo me pongo a pensar, y a veces me pongo, yo teniendo la edad tan jovencita de María, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo me he puesto a meditar todo eso. O sea, ella tan jovencita y tuvo que abandonar su deseo, o sea, estaba en el templo y ella creía que iba a dar toda su vida a Dios, la iba a entregar, y de momento Dios le cambia todos los planes y ella no le importa que iba a ser, que podía ser suicidada, o sea, la podían matar, porque en aquel tiempo mataban a las mujeres cuando estaban comprometidas y se sabía que estaban embarazadas. O sea, eso era un escándalo, pero mayúsculo, que lo que le iban a hacer a María si José no la reconoce, era matarla a pedradas, morir.
Y ella no pensó en nada de eso. Para nada. Esto es enorme. O sea, retomar eso que tú estabas diciendo ahorita en 3 cosas que dice al final Jesús, ¿verdad? Él dice que ella tenía la potencia del querer y por eso tenía el dominio de Dios mismo. Pero ese querer divino lo tenía como privilegio de vida. Pero al final dice la clave. Y dice, no dio vida a su querer humano. Así es que es privilegio de María misma, como criatura de la estirpe humana, el haber hecho todo, contra todo y por todos, tomando en cuenta lo que ha dicho Mercedes, para entonces ser la Inmaculada, ser la Reina de Reinas y ser, bueno, orgullosamente, sí vamos a decir, nuestra Madre, ¿verdad? Con orgullo amoroso. Vamos a dar lectura a los comentarios. Gaby dice, realmente somos privilegiados por este conocimiento de nuestra Madre Celestial, un regalo de Navidad que me enviaron por anticipado. Gracias. Ceci dice, demuestra la fortaleza divina que tiene y está para nosotros, esperándonos de brazos abiertos para llevarnos por el camino que ella hizo. Y la dote, ¿verdad? Marta Lucía dice, muchísimo para comentar en todo lo vivido en esta tarde que nos hace almas amantes y gozosas. La Madre nos ha amado desde que fue concebida. Nos sentía dentro de su corazón, ardía de amor por cada criatura, aunque ella dice en el día 18 de la Reina del Cielo que no entendía por qué. El fiat divino le hacía hacer los actos, pero estaba oculto para ella, que no solo sería la Madre de Dios, sino Madre de todos, y sería una maternidad formada sobre la hoguera del dolor y del amor. Son los excesos de amor de la excelsa Reina y Madre. Quiero expresar mi gratitud en mi nombre y en el de todas las almas, de todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, por tanto amor, Madre Santísima, y por este espacio al que nos ha convocado para reparar tus dolores y los de tu Hijo en tus hijos predilectos, Fiat. Mamita María, te entrego mi voluntad y vida y todo mi ser. Del quinto misterio de su coronación como reina de todo lo creado, un giro completo en la creación, en toda florecita, el sol, el viento, las estrellas, el mar. Cada uno hizo fiesta. Hoy nuestras almas se han gozado y vivificado ese momento de la coronación de la reina de cielo y tierra. Me he quedado además con estas palabras. Aquí tenéis el testimonio de mi amor hacia el hombre, para el que quise un organismo perfecto y un bienaventurado destino de eterna vida en mi reino. Aquí tenéis el testimonio de mi perdón al hombre, al que por la voluntad de un trino amor he concedido nueva habitación y creación ante mis ojos. Esta es la mística piedra de Parangón. Este es el anillo de unión entre el hombre y Dios. Ella es la que mueve de nuevo el tiempo a sus días primeros y da a mis ojos divinos la alegría de contemplar a una Eva que yo la creé, aún más hermosa y santa por ser madre de mi Verbo y por ser mártir del mayor de los perdones. Para su corazón inmaculado que jamás conoció mancha alguna, ni siquiera la más leve, yo abro los tesoros del cielo, y para su cabeza que jamás conoció la soberbia, con mi fulgor hago una corona y la corono porque es para mí santísima, para que sea vuestra reina. Fiat. Vamos a reparar a Jesús en tantas ofensas que él recibe por tantos que lo conocen, por sus sacerdotes, por sus consagrados, por sus religiosas consagradas, por los terciarios
de las órdenes religiosas que son consagrados, por los diáconos consagrados, por todo el cuerpo de la iglesia, de los consagrados, los obispos, los arzobispos, el Papa, que conocen a Dios a través de la teología, a través de la filosofía, a través de las enseñanzas de la iglesia, del magisterio de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, que conocen lo que Jesús espera de ellos y que un día dijeron sí. Y un día dijeron sí hasta el sacrificio de morir, si era necesario, por Jesús, para llevar a su pueblo a encontrarse con su Dios. Y que quizá por los intereses humanos, por los reconocimientos personales, quizás por sentimientos de soledad, quizás por sentimientos de incomprensión, quizás por estar viviendo unos momentos de crisis de fe, pues se han alejado. Y Jesús, triste, cada vez más triste, cada vez más y más penando, pues vamos a llevarle a Jesús todo el amor, todo ese sí de cada uno de ellos. Vamos a devolvérselo a Jesús, vamos a decirle sí en nombre de ellos. Vamos a llevárselo a Jesús, pero desde el corazón de nuestra Santísima Madre. Vamos a girar en ese momento de la asunción de nuestra Madre, de la coronación de nuestra Santísima Madre como Reina del universo, de todo lo creado. Y vamos a reconocerla en todo lo creado. Vamos a llevarle el amor de nuestra Madre a cada uno de los consagrados, para que ellos puedan abrir sus almas a ese amor tan grande, tan personal de nuestra Santísima Madre para ellos, y que ella sigue yendo por todos los siglos, tocando sus almas, sus corazones y diciendo: hijo, estoy aquí, soy tu mamá, te amo, eres parte de mis entrañas, estás aquí con mi niño, con mi hijo, eres parte de él y eres parte mía. Así que vamos a darle gracias a Mamá María por su pequeñez, por su entrega, por su nada, por su humildad, por todos los bienes arcanos que ella tiene depositada en ella y que nos lo quiere entregar. Vamos a decirle: sí, Madre, los quiero. Sí, Madre, los quiero para llevarlos a los demás contigo, para llevarle a los demás el amor de Jesús. Toma este momento, Madre, para acompañarte en todos los tiempos y rociar cada alma con ese amor divino que tiene tanto para dar y que sigue sufriendo por tanta correspondencia, por tantos desafíos, por tanta soberbia. Te damos el amor de hijo que tú necesitas, que tú quieres por cada uno de los consagrados. Qué felicidad sientes, Madre, porque no estás viéndonos a nosotros, no estás viendo nuestras almas, estás viendo las almas de todos tus hijos que llevan un sellito de amor divino por cada acto que hacemos en la divina voluntad. Fiat. Y lo queremos invitar a una sesión especial. Vamos a ir al vientre de Mamá María. Vamos a acompañar a Jesús. Vamos a darle mucho amor a Jesús, no dejarlo solo. Inviten a sus amigos, a sus familiares, y si no, pues trataremos de que esa sesión se pueda grabar prontamente para que ustedes le puedan hacer ese regalo de amor a sus familiares y a sus amigos, porque el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hermanos es llevarle los excesos de amor de Jesús para que se dejen amar por Él. Buenas noches, mis queridos hermanos. Descansen. Divina noche.